estás? Mi nombre es Paloma Carrasco. A nombre de la editorial Agua Derramada de nuestro instituto, les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro sexto ciclo de conversaciones en torno a las imágenes. Los invito a revisar antiguas versiones publicadas en nuestro canal de YouTube, Agua Derramada Editorial, y a visitar nuestra página web, aguaderramada.arcos.cl. Hoy tenemos un gran honor. Tendremos en este ciclo de conversaciones a dos grandes mujeres dedicadas al ámbito de la fotografía. Una de ellas presentará a la otra, así que los dejo con Daniela Bertolini, fotógrafa, artista visual, jefa de carrera de la Escuela de Fotografía sede de Valparaíso. Adelante, Daniela. Hola, buenos días, bienvenidos a este conversatorio. Hoy día estamos con una invitada muy especial, forma parte de la Escuela de Fotografía, Carla Moller. Es un agrado para mí poder presentar esta presentación tuya. En Santiago te pueden ver en el cotidiano, nosotros no, así que es un gran honor. La voy a presentar formalmente. Carla Moller es licenciada en Estética con grado de Magíster en Estéticas Americanas por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fotógrafa y fotoperiodista entre los años 1987 y 1993. Se desempeña como docente en taller de proyectos editoriales y expositivos, cursos de teoría y de fotografía latinoamericana. Desarrolla y trabaja en proyectos de investigación en fotografía patrimonial, Fondesit 2009 a 2012, fotografía contemporánea chilena, Fondar del 2017 y de fotografía latinoamericana contemporánea, Fondesit 2013 a 2015. Ha realizado curadurías de fotografía en Chile, en el MAC, en Matucana 100, en el Palacio La Moneda, y para el extranjero, Argentina, México y Estados Unidos, por mencionar algunos. Ha participado también como coeditora, investigadora y reseñadora en proyectos asociados al fotolibro chileno, en las editoriales La Visita, Sud Fotográfica, Muga Project, etc. Sus áreas de interés profesional y académico están en las problemáticas asociadas a la representación en sus aspectos estéticos, éticos y políticos. En esta línea es autora de artículos e investigaciones y ha dictado ponencias en Chile y el extranjero sobre fotografía chilena y latinoamericana contemporánea. Carla, iniciemos esta conversación. Hay una pregunta de inicio y necesaria y que tiene que ver con cómo llegaste a interesarte por las imágenes y en específico por la fotografía latinoamericana y la investigación. Hola, buenos días. Saludos a todas y a todos. Muy complacida por conversar con Agua Derramada, especialmente sobre fotografía, sobre imagen fotográfica y en su territorio latinoamericano. Bueno, ante la pregunta que me hiciste, que se me hizo, más que las imágenes, para mí fue la fotografía, en realidad fue la cámara o el sistema fotográfico el que me atrajo, porque la noción de imagen en ese momento no estaba problematizada ni diría yo difundida como hoy. Se hablaba simplemente de fotografía. Yo me inicio más o menos en el año 1980 y hasta entonces la fotografía para mí, o el conocimiento que yo tenía de ella era en relación a un registro doméstico, de memoria, familiar y viajera, especialmente viajera. A mi madre le gustaba mucho tomar fotografías en los viajes y eso era con una motivación memorística. ¿Mm? Ahora, mi interés inicial por la fotografía surge de una forma afectiva, porque compartíamos cámara con una pareja, que él era muy buen fotógrafo, sin serlo realmente, él era músico, pero tenía una Pentax. Y bueno, se la pedía, nos turnábamos la cámara, la compartíamos, ¿no? Y cuando yo lo conocí, vi que él tomaba fotos, sus fotografías hacían que las cosas se vieran
diferentes. En realidad que las cosas se dieran. ¿Ah? Y eso fue emocionante porque me mostraba una intimidad del mundo que yo no conocía y que, bueno, cambiaba toda la percepción también, ¿no? Em, entonces fue la representación que lograba la fotografía lo que me interesó y con ello la independencia de su referente que lograban las imágenes fotográficas. Es decir, me interesó el objeto fotografía. Uno podía reinventar las cosas de la realidad, pero sin desconocerla. Era una realidad compartida, algo así como realidades paralelas. Y esto dejaba un margen de libertad interesante. Para mí era una súper alternativa. ¿Mm? Yo viví fuera y estudié fotografía fuera, estuve 5 años en Europa. Dejé acá una carrera de geografía en el penúltimo semestre y ya viviendo en Barcelona también dejé eh, un, eh, una carrera de filología y en ese momento miré hacia la fotografía porque en realidad lo que me hacía sentido era que la fotografía me dejaría libertad para moverme. Es decir, la cámara iba conmigo. Yo viví fuera, estudié fotografía fuera y dejé acá una carrera de geografía en los últimos semestres y también en Barcelona dejé una otra carrera en el primer semestre y ahí no me derivé directamente a la fotografía porque pensé que la fotografía me iba a dejar un margen de libertad que yo quería, porque en el fondo yo me podía mover con la cámara. Eso era el tema, ¿no? Entonces, yo comencé como fotógrafa, después derivé en la cuestión investigativa y mi escuela definitiva fue efectivamente la prensa. Yo la hice durante 6 años porque la fotografía en esos años era de emergencia política, era un aparato funcional a la realidad, ¿no? Era una acción comprometida, militante, poderosa. Entonces fue en ese sentido una escuela localizada, ¿no? Realista, donde el valor de la fotografía era evidente y a la vez era evidencia, ¿no? Era una cuestión necesaria. Muy distinto a mi formación en Europa, que estaba directamente relacionada a la historia del arte, ¿ya? Entonces me formé en ambos polos, que obviamente hoy día estos polos están sumamente, los límites, estos polos están sumamente difusos, ¿no? Y más bien nosotros trabajamos con las formas que adoptan las imágenes según los contextos, ¿no? Y cómo se resuelven sus significados. Entonces, claro, esta polarización rápidamente no tuvo mayor sentido en mi carrera o en mi desempeño profesional, ¿no? Y respecto a la cuestión latinoamericana, me pasa un poco lo mismo. Yo antes que entrar a la fotografía latinoamericana propiamente tal, me situé en América Latina, ¿ya? Y siempre fue a partir de experiencias paradojales. Yo fui a un colegio alemán, ¿no? Donde desentonaba absolutamente la realidad chilena o latinoamericana con los conocimientos que yo adquiría ahí, ¿no? Lo mismo me pasaba en Europa. Ser latinoamericano era ser africano, indio, turco, árabe. O sea, mi conciencia de latinoamericana se dio por oposiciones, de alguna manera, ¿no? O sea, yo llegué a saber del lugar donde vivía por las diferencias. Entonces comenzó a tomar sentido aquello de latinoamericano mucho antes que tomar sentido para mí de ser chilena, por ejemplo, ¿ya? Entonces, junto con esto, se da que me interesó en pensar en la fotografía como un problema con posibilidades teóricas y críticas, ¿ya? Y ahí entro a estudiar estética, donde evidentemente se me abrieron los significados y el contrasentido del conocimiento, ¿ya? Y ahí me convencí que la fotografía había que pensarla y no tanto verla, ¿no? Yo la verdad es que estaba cansada de ver. El fotoperiodismo es una, es una práctica súper exigente, ¿no? Súper agotadora también, ¿ya? Bueno, después de eso, como tú mencionaste, Daniela, ¿no? Yo entré a la Universidad Católica y ahí en un momento se acopló
fotografía y América Latina, ¿no? Sumé a esto otros estudios como un diplomado de fotografía e identidad, y ahí se abrió todo otro mundo, ¿no? Y tuve la tremenda suerte de poder trabajar en proyectos de investigación con una profesora en particular en la Universidad Católica que trabajaba el tema de fotografía y pueblos originarios. ¿Mm? Estos proyectos fueron súper enriquecedores, la experiencia de trabajar primero en equipo y luego trabajar en proyectos donde había que articular mucho conocimiento, ¿ah? Crear nuevas relaciones, investigar, había que ampliar siempre la información para poder tener argumentos, ¿no? Y esto fue clave para desear yo cada vez más este espacio para la fotografía y su relación con el mundo, ¿sí? En ese momento, lo menos importante era, evidentemente, la transparencia de la fotografía, ¿no? Justamente uno casi se metía en esta zona gris de la fotografía, ¿no? Y la culminación de esta relación, digamos, que sella esta relación, son finalmente los estudios de magíster en estéticas americanas, que hago también en la Universidad Católica, donde se me aparece definitivamente América Latina como un puerto, ¿no? Finalmente había llegado. Ese fue mi recorrido y mi relación con cómo uní Latinoamérica y fotografía. Eh, bueno, paso yo a preguntarte, Carla, primero felicitarte y agradecer el trabajo teórico que haces con la fotografía, la incursión de tantos autores, ¿no? Foucault, Simmel, en fin, Ronald Kay, en fin, todos los que de alguna manera arman un andamiaje conceptual con el cual tú estás trabajando. Y te pregunto en ese contexto, ¿no? Respecto a uno de tus artículos, al cual refieres al trabajo con la oscuridad en la fotografía latinoamericana actual. Cuestión que vinculas a la persistencia del barroco colonial. Hay una suerte, llamémoslo así, de oxímoron en pensar la maravilla de la opacidad, como sugiere tu texto. ¿Qué nos podrías decir respecto de esto? ¿Podrías hablarnos quizás y mostrarnos cómo en los fotógrafos en que tú has trabajado, pensemos en González Palma o Subnorte, Javier Escobar, Rafael Miliari y tantos otros, donde tú de alguna manera sostienes tu tesis sobre esta pervivencia del barroco, diremos que a mí me parece muy subjetivo, ¿no? Que esa pervivencia se traslade, diremos, de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, hacia la fotografía. No sé si podrías tú Sí, subir eso. mira, este texto, esta idea, ¿no? Surge como una reacción mía al reconocer en estos fotógrafos, en varios, en muchos fotógrafos latinoamericanos, el uso de esta clave baja, ¿no? Clave baja la llamamos nosotros en fotografía a esta especie como de la clave media, gris medio hacia abajo, ¿no? Como también hay una hacia arriba. ¿Mm? Y estos fotógrafos insistían en la oscuridad, en realidad en oscurecer las imágenes o lograrlas cuando no había suficiente luz disponible, ¿no? Esto se puede hacer a través de la técnica o se puede buscar también voluntariamente este contraste, pero siempre la oscuridad lograba imponerse sobre la luz, ¿no? Porque uno trataba de ver lo que había y siempre se encontraba con este, casi como un impedimento, ¿no? Eso a mí me llamó la atención. Ahora, en su opuesto, esto también pasaría con la sobreexposición, ¿no? Es decir, también el exceso de luz nos cegaría, ¿no? Pero bueno, aquí hay una opción por la oscuridad, ¿ya? Entonces, se me vino de pronto que este recurso estético aquí se nos resolvía como discursivo, en el fondo, ¿no? Es decir, este recurso estético suponía una proposición reflexiva sobre los objetos fotográficos, ¿no? Sobre el objetivo fotográfico, ¿no? Ahora, claro, en el entendido que existen razones para pensar que esta oscuridad es característica de la fotografía latinoamericana, tenemos primero que afirmar que existe una fotografía latinoamericana,
¿no? Y que estas características tendrían un origen local, ¿ya? Y esto es lo que planteo y por lo que recurro al barroco colonial justamente para razonar esto, ¿no? Es lo que se llama corrientemente buscar una explicación, ¿no es cierto? Y la busco acá y no en los recursos artísticos o formales de la fotografía europea o norteamericana o japonesa, que era fácil, ¿no?, traer esos antecedentes para justificar, porque sí, por ejemplo, la fotografía japonesa es bastante oscura también, ¿no?, por decirlo, ¿no? Bueno, ahora lo que me hace pensar en que esta oscuridad está relacionada al barroco colonial tiene más que ver con la recuperación de una experiencia, ¿ah?, que concitas a la forma que adopta, por ejemplo, en la pintura colonial, ¿ya? Esta experiencia que en el texto que yo realicé, o en la investigación que realicé, está personalizada en Luis González Palma, que es un fotógrafo guatemalteco, activo actualmente, y, y con el inicio de su trayecto artístico visual, ¿ya? Eh, esta misma, esta misma cita al barroco se relaciona también a los sincretismos latinoamericanos y a muchas capas de significados que se nos han ido acumulando sobre nosotros, ¿no? Y que de alguna manera parecieran ser determinantes para pensarnos desde dentro, ¿no? Estas imágenes barrocas, digamos, latinoamericanas, González Palma las llama como imágenes primordiales, ¿ya? Y que aquí es donde se podría crear el oxímoron, porque estas imágenes se podrían traducir también como un oscuro resplandor, esto entre comillas, ¿no? O, abre comillas también, como la oscuridad sombría que permite la maravilla barroca. ¿Ya? Ahí es donde tú me preguntas por el oxímoron, que en definitiva lo que esto podría significar, o podría entenderse como aquellas imágenes donde lo que se muestra es semejante a lo que se oculta. Ah, ¿Sí? Ahí un poco se resuelve el oxímoron, ¿no? muy bien. Ahora, González Palma lo explica de una manera muy sensible, muy bonita, ¿no?, en una entrevista que se le hace, y eso es lo que yo también, de ahí parto un poco esta curiosidad, ¿no?, por esta oscuridad, donde evoca una imagen que determinaría su mirada primero sobre el otro, ¿ya? Un tema muy, muy importante en América Latina, ¿no? La imagen del otro, ¿no? La mirada del otro sobre el otro. Y esto él lo replicaría simbólicamente por años en su trabajo, ¿no? Esta imagen primordial a él se le aparece detrás de una pátina negra donde se ocultaba el dorado del altar mayor de la iglesia de Chichicastenango. Esto él era joven, esto es en Guatemala, ¿no? Y él menciona que era un negro que se había acumulado por 500 años de humo e idolatría en el ritual sincrético, ¿ya? Y a esa masa oscura se le rezaba y se le veneraba, ¿no? Entonces ahí es donde surge esta imagen primordial, esto que se oculta en lo que se ve, por decirlo, ¿no? Ahí yo hago la metáfora junto con González Palma, de alguna manera, ¿no? Voy a compartir algunas imágenes de González Palma justamente para que podamos ver, ¿no?, esta situación, su obra. Ahí se está viendo. Sí, Ya, estamos viendo tu presentación. ya. Voy a ir a... ahí sí, ¿ya? Bueno, esta González Palma trabaja, esto se llama lotería, esta imagen, ¿no? Y González Palma trabaja con dos materias primas que son el betún de Judea, donde logra este tono cálido, ¿no?, por decirlo, y trabaja también con
pátinas de oro, ¿no? Muy bien. Que eso claramente tiene una metáfora enorme con el oro colonial y por otro lado la opacidad del betún de Judea, ¿no? En el barroco colonial latinoamericano siempre se le ha caracterizado como una época oscura, exuberante, donde todo brilla en el fondo por su ocultamiento espectacular, ¿no? El barroco es espectacular de alguna forma, ¿no? Y siempre hay una tensión como dramatizada, ¿no? Que impulsa a pensar todas las desavenencias, los contrastes, ¿no? Y las exuberancias del barroco como una forma de exaltación expresiva. Eso es una característica del barroco en general, ¿no? Y esto sucede ante el conservadurismo y la vacuidad de sentido que se genera principalmente en el espectáculo religioso barroco, ¿ya? Entonces, claro, vamos viendo una serie de características que se nos van asociando, ¿no? a esta oscuridad, se nos van apareciendo, ¿ya? Ahora, yo diría que esta paradoja, ¿no? Este oxímoron de alguna manera, ¿no? Mostraría, y esta es la explicación que yo hago, ¿no? Mostraría una resistencia a la referencialidad occidental. ¿Mm? Y a la vez sería una expresión alterada de la metáfora de la luz occidental, ¿no? Que es una metáfora muy importante porque nos remite al conocimiento occidental, ¿no? A la ilustración, por ejemplo, ¿no? Entonces, el brillo ocuparía un papel muy colonizador, espiritualmente, ¿no? Hablando de la luz divina, por decirlo, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? De la colonialidad, ¿no? Y también material pensando en el oro, ¿no? Entonces, no sé, se podría decir que esta oscuridad de alguna manera se convierte en una política de las imágenes en las que se hacen convivir aspectos inevitables, la luz y la oscuridad, el brillo colonial con la sombra que oculta. Y aquí es donde se alojaría la memoria, ¿no? Una memoria que en definitiva aparece en y desde la oscuridad, ¿sí? Esa es la metáfora que encontré de alguna manera, ¿no? Para explicar este oscurantismo, ¿ya? También podemos revisar el trabajo de otros fotógrafos, de algunos de los fotógrafos con los que yo trabajé para analizar este fenómeno, ¿no? Y que son Musuq Nolte, es un fotógrafo peruano, extraordinario fotógrafo peruano, con una serie Shawi, que es una serie que él hace a propósito de un grupo étnico que vive en la Amazonía, ¿no? Bastante intocable, si ustedes quieren, ¿no? Eh, que es esta serie, ¿no? Y también vemos cómo funciona el negro, cómo funciona aquí la oscuridad, ¿no? Eh, También está esta es una serie muy, muy conocida de Musuq Nolte y tiene esta otra imagen que a mí me llama mucho la atención, que se llama Bosque Encantado, ¿no? Y volvemos a ver, ¿no? esta maravilla de la oscuridad a través de las pequeñas motas de luz. Es decir, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Otro trabajo también, este es Nicolás Janowski, es un fotógrafo argentino que tiene una serie que se llama Adrift in Blue, del año 2015, y que trabaja con los imaginarios de Tierra del Fuego, ¿no? Y volvemos a tener entonces esta cosa como cubierta, ¿no? Que nos remite indudablemente a la oscuridad. Todo esto es clave baja, ¿no? Y tengo la idea de que esta clave baja es lo que permite ese pequeño brillo. Es que sin clave baja no hay brillo, no hay pequeños focos de luz, ¿no? Y hay esa estética de la sobreposición de opuestos, por decirlo, ¿no? Es la que nosotros vemos utilizándose mucho en la fotografía latinoamericana, ¿no?
Está también en Chile, tenemos a Mauricio Toro Goya, que tiene una serie Purgatorio del 2017 y otra serie que se llama Imagen Divina del 2012, donde nuevamente vemos cómo el negro es cómo la oscuridad es lo que nos permite ver la luz, no es al contrario, ¿no? Son escenificaciones muy complejas que tienen significados muy arraigados, digamos, en el imaginario latinoamericano, ¿no? Esta es otra, ¿no? Y por último tenemos el trabajo de Rafael Milani, que es un fotógrafo brasilero que basa un trabajo sobre la Amazonía relacionado bastante a esta noción de antropoceno, ¿no? Y se basa en unos cuentos amazónicos de Sousa, que es un escritor brasilero, y tiene estas imágenes, siempre encubiertas, por decirlo, ¿no? Por esta oscuridad. Esta imagen que vemos acá sería interesante mantenerla un poco en la memoria visual porque vamos a remitirnos, ¿no?, a este problema de la escala en el paisaje, ¿no?, un poquito más adelante, ¿no? Esta es otra de Milán. Bueno, voy a dejar de compartir. Se me perdió, parece. ¿Me escuchan? Ahora, Ahí está. sí, te ¿Cómo? escucho. Vale. Perfecto, Carla. Te decía que sorprende esa cercanía con el mundo de las sombras, que también la tradición oriental rescata, y asiática, ¿no? Estoy pensando en Tanasaki, dice el mundo es más rico allí donde hay sombra. A propósito de tu intervención de esta mirada de Europa como la luz, ¿no? De alguna manera, ese anteponer la sombra como un elemento en que enriquece el mundo, que en ese sentido produce más matices. Pero quisiera llevarte ahora al paisaje, ¿no? A propósito de tus reflexiones en torno a la obra de Sebastián Salgado. Y si nos pudieras de alguna manera explicar ese paso de una fotografía social a la fotografía de paisaje, con todas las implicancias que tiene aquello, ¿no? De hablar de paisaje, territorio, ¿cuándo el territorio se vuelve paisaje? ¿En qué medida uno podría entender que el movimiento Salgado es de algún modo una cierta huida, pero una huida a un paisaje que se deshistoriza quizá? No sé cómo lo Sí, lees tú esa experiencia. Nos sí. gustaría escuchar tu opinión al respecto. Sí, bueno, para entender a Salgado, porque claro, este trabajo yo lo concentro en un trabajo en específico de Sebastián Salgado, que es este libro Génesis, que él publica en el año 2013, es un proyecto de largo aliento que le costó varios años, ¿no? Pero finalmente se sintetiza en este libro Génesis. Y para entender a Salgado tenemos que necesariamente situarnos en América Latina, para entender qué significa este giro espacial que él hace, ¿no? Es un giro espacial hacia el paisaje, ¿no? Y yo planteo una comprensión de estas imágenes que va un poco más allá de lo que Salgado se propone con este libro, ¿no? Que es, en el fondo, sensibilizarnos con lo que va quedando de prístino en el planeta Tierra y la naturaleza, ¿ah? Esto, y es una deformación del fotógrafo documentalista social, ¿no?, que es con el fin de generar una reacción para evitar su total desastre, ¿no? Algo que ya lo había mencionado, que en la actualidad nosotros podríamos identificar como el antropoceno, ¿ya? Ahora, Salgado ya está en el tema, ¿no? Pero entiendo, o sea, yo lo veo como de una forma ineficiente, estar en el tema de una manera ineficiente a propósito, ¿no?, de las imágenes que él hace y cómo las hace, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que nosotros podríamos preguntarnos es a qué espacio nos dan acceso las fotografías de Salgado, ¿no? Ahora, la obra de Salgado en general es interesante porque presenta más interrogantes que soluciones o que respuestas, ¿no? Porque no es sobre lo que muestra
esto, lo que muestra en este libro nosotros, el problema que muestra nosotros lo tenemos difundido altamente en los medios masivos de comunicación, y hoy en día es un tema candente, ¿no? El tema de ambiental y tal, ¿no? Pero lo interesante es cómo lo muestra. Y Salgado tiene una historia no menor con la crítica, ¿no? Porque él siempre se ha comentado su estetización del drama humano, ¿no? Y que esto ha decantado en estas críticas y en consideraciones muy interesantes respecto de los límites entre política, ética y estética, ¿sí? Una relación que hoy en día nosotros es inseparable. Es decir, no podemos reflexionar una sin la otra, ¿no? Ni menos sobre un objeto como es la fotografía. Entonces, este espacio crítico es también el que yo aprovecho para hacer alusión a esta condición, digamos, ambivalente de la fotografía, ¿no? Y el paisaje como motivo de esa condición. Yo creo que el giro de sus trabajos anteriores de una fotografía documental social a este, donde utiliza el espacio paisajístico como forma para sensibilizarnos, es que aquí, a diferencia del trabajo social, no muestra el drama consumado, ¿no? Sino que nos muestra la belleza que nosotros podríamos perder, ¿ya? Y lo hace utilizando algo así como un paisaje bíblico, ¿no? Que en realidad lo que hace ese paisaje bíblico es perder toda relación real con los territorios que él aborda fotográficamente, ¿no? Específicamente en América Latina en este caso. El libro contiene fotografías de paisajes prístinos, ¿no? De Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela, además de algunos grupos étnicos y otros pueblos y otros lugares del mundo que prácticamente intocados, según su fotografía, ¿sí? Según su trabajo. Bueno, ¿qué es lo que hago yo? Y aquí viene un poquito una cosa más o menos compleja, pero bueno, afortunadamente esto queda grabado y se puede volver a revisitar, ¿no? A volver a escuchar esto. Pero lo que yo hago es recurro a la característica del espacio heterotópico, que define Foucault, y esto para explicar esta ambivalencia en la fotografía en el trabajo de Salgado, ¿no? El espacio heterotópico, que es el espacio contrario al espacio utópico, por decirlo, Foucault lo entiende como un espacio otro, un espacio de afuera, pero que a la vez es simultáneo y que se da como un conjunto de relaciones que determinan posiciones mutuas. Eso para mí se cumplía completamente en la fotografía, ¿no? El mismo Foucault recurre al espejo, que es un elemento paradigmático casi para explicar la fotografía a los niños, bueno, a nosotros también, pero a los niños es un elemento muy recurrente, ¿no? Y Foucault también recurre a este elemento para explicar ambos espacios y sus diferencias, ¿no? Y desde donde podemos pensar la fotografía como un espacio heterotópico, ¿no? Él piensa lo siguiente, dice, el espejo lo ve como un espacio utópico, ¿ya? Porque es un espacio sin lugar real, porque me veo donde yo estoy ausente. O sea, yo estoy presente en el reflejo, pero yo no estoy presente en el espejo, que es un objeto real, ¿no? Pero se constituiría a la vez como un espacio heterotópico, pues el espejo existe y tiene un efecto de retorno de mi lugar real. Me muestra dónde yo estoy, sin estar ahí, ¿sí? Es Donde yo reflexivo, ah, reflexivo, es sí, reflexivo en sí, esa ambigüedad de la palabra también, ¿no? Es no, reflexivo claro, que trae un reflejo, pero también porque hay un espacio de pensamiento, pareciera. exactamente, exactamente, ¿no? Eh, entonces, en el fondo, yo me reconstituyo en ese reflejo. Es decir, el lugar que yo ocupo es convertido por el espejo, que es un objeto real, en real al descubrirme ausente. O sea, yo sé que es complejo, pero insisto, esto se puede volver, pero es muy interesante fotográficamente hablando, ¿no? Y eso determina entonces una distancia simbólica entre el espejo y mi lugar real. O sea, el espacio heterotópico, en este caso la fotografía,
es emplazado con otros lugares reales y me pone en relación a ellos. Eso a mí me permite explicar cómo nosotros, o sea, a qué lugar, a qué espacios nos remite esta fotografía de Salgado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto invierte el sentido de estas fotografías, que además proponen un tiempo indeterminado, el del Génesis, o sea, nadie sabe el tiempo del Génesis, ¿no? Al producirse una desvinculación con el territorio, perdiendo toda referencialidad. Ahí vemos, recién ahí vemos el paisaje como un lugar otro, ¿ya? Entonces, son fotografías que en definitiva, alojadas en este libro que se titula Génesis, con la intención de Salgado, son fotografías que nos dejan en el vacío, ¿no? Y esta cuestión produce un problema mayor y que hace imposible nuestra identificación con ellas, y por lo tanto también con nuestra conciencia respecto del problema de la desaparición del mundo como lo conocemos. O sea, del problema que plantea, por eso es ineficiente, creo yo, ¿no? Deshistoriza de alguna manera el espacio. Es que ahí es donde entra el tema del territorio, ¿no? El territorio obviamente es un espacio historizado, ¿no? Ahora, no es menor el hecho de que Salgado sea latinoamericano, porque según él hay una manera de ver el mundo como latinoamericano. Y con esto él fija patrones de identificación con el territorio, rápidamente, ¿no? Pero que en este trabajo rápidamente también desterritorializa con estos paisajes prístinos, esenciales, prácticamente inalcanzables, ¿no? Entonces, volver al Génesis, que está representado en este libro, no sé, ¿no? Es volver al exotismo, por ejemplo, de lo desconocido, una operación que en América Latina ha hecho mucho daño a nuestra propia imagen, ¿no? Y también ahí también esto es muy Salgado, ¿no? Recurre como a esta actitud épica del fotógrafo, ¿no? De mostrarnos esto que va a pasar. No sé, es muy, muy, muy loco, ¿no? Bueno. Ahora, el trabajo de Salgado plantea así tiempos y espacios prehistóricos, preculturales, prefotográficos, preexistentes. En definitiva, quedamos casi en el ámbito de la fe, ¿no? Bueno, eso es discutible si está bien, está mal, es bueno o no, pero técnicamente estos paisajes serían una paradoja, ¿no? Porque las imágenes presentarían una resistencia a comprenderlos como lugares existentes, como partes de un territorio. Entonces el espacio heterotópico, en este caso, provoca una ruptura absoluta, estas fotografías provocan una ruptura absoluta con el tiempo real, y a la vez corrige o perfecciona todo el desorden y la imperfección de la realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que son inoperantes, ¿no? Que es un trabajo inoperante, ¿no? Bueno, voy a compartir nuevamente algunas... Te quería preguntar qué sería este paisaje prístino que hablas del trabajo de Sebastián Salgado. Prístino son esos paisajes que son intocables. Prístino por eso. Prístino significa casi como vidrio transparente, ¿no? Es decir, no hay alteración humana en ellos, ¿no? Una cuestión que también está súper arraigada en los esencialismos latinoamericanos de tratar de recuperar a los pueblos indígenas en esa pristinicidad. O sea, eso no es posible. Eso ¿no? Podemos aplicar esta misma reflexión a eso también, ¿no? A estas imágenes de los pueblos originarios que los hacen como intocables, ¿no? No es así. Utópico. Utópico. Y este paisaje prístino de Salgado, ¿te parece que también es una mirada como exotista que hace del paisaje? Sí, ¿O como sí. folclórica? Exótica. ¿Sí? ¿no? ¿Te parece que exótica igual sí, su sí, posición? Sí. Sí, porque genera una imagen inalcanzable, una imagen que tú más la imaginas más que la vives como experiencia. O bueno, vives una experiencia estética de la contemplación conservadora del paisaje. Eso el paisaje ya no lo resiste, ¿no? Esa teoría contemplativa, digamos. Entonces su trabajo social y su trabajo en torno al paisaje es exotista, ¿o no? Sí, yo diría que genera esa distancia exótica y que genera también ese interés estético por eso, ¿no?
Es decir, las imágenes son sumamente sensuales en ese sentido, son atrayentes, tú te las quedas mirando, te las quedas ensoñando. Fetichista. Claro, pero no estamos en eso hoy día, yo creo que está complicado para ponerse en esa posición, ¿no? Y lo mismo, bueno, la crítica que tiene de Salgado respecto de su trabajo social es esa, o sea, yo no puedo entrar en el problema de esa manera. Me causa un impacto, pero es un impacto estético, no es un impacto real. Entonces, son de alguna manera ineficientes, ¿te das cuenta? Y hoy día una imagen ineficiente queda como una imagen inocente, y eso estamos ahí en un problema grave. Las imágenes, sabemos hoy día que están en un sitial bastante complicado, ¿no? Puedo compartir algo de Salgado si quieren para, ¿no? Sí, sí, por favor. Bienvenida a la imagen. Sí. Ahí estoy compartiendo. Ahí voy. ¿Mm? Bueno, Y ya. cada uno observará, ¿no? Se dará cuenta qué pasa, o sea, un poco la experiencia con estos paisajes, eh, a mí por lo menos, y a eso es lo que me llevó, ¿no? A pensar esta situación. Hola Carla, por acá Ignacio. Me Ignacio, llama, hola. no puedo evitar pensar a propósito de la conversación en cierto gesto de perspectiva, como de la disposición a ver las imágenes de Salgado. Pienso que el tener una posición muy rígida, no sé si compartes todo esto conmigo, tener una posición muy rígida entre cuestión objetiva y cuestión subjetiva, como de estas cuestiones dicotómicas muy occidentales, eh, entre como esa cuestión como hecho, como hecho lugar, y ficción, esta cuestión de separar las cosas, hace que el problema se devuelva y quede en una contradicción. Esa cuestión, este semestre, el próximo semestre había llegado una tesis como con muchas más propiedades, Samir, ¿cachai? apague Pero su me llama la micrófono. atención ese es de investigación así como del árbol familiar. Samir, apague su micrófono. ¿Qué? Apague su micrófono. Ya, profesor Ignacio, continúe. Por favor. No, y ponía en esa paradoja de la contradicción, en el fondo, entre una vieja cuestión, porque al final siempre hay una cuestión del realismo, un principio que Benjamin Barthes lo declaran en la foto, pero nos ponen en una contradicción entre como realismo y magia. Y eso, lo mismo que usted decía, en el fondo, como esa disposición, creo yo que ahí está un lugar interesante, como con qué posición nosotros nos paramos a ver este trabajo. Si no, Sí, sí, no, yo creo que ahí es muy interesante lo que dices, porque la verdad que uno no se puede sitiar, uno no se puede colocar en la historia de la fotografía, uno tiene que situarse en el lugar donde eso está sucediendo, digamos, eso para mí es una imagen súper latinoamericana, porque junta esta contradicción, ¿no? Y ya dije, yo cuando pienso en América Latina, indudablemente pienso en una paradoja, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la suerte, como latinoamericanos, de poder situarnos en esa paradoja, que yo creo que es la que nos explica. Un europeo, ¿no? No es capaz de ponerse en esa paradoja. Él mira desde su sitial hegemónico y nos visita, digamos, desde ese sitial y nos coloca, en ese momento nos coloca en nuestro sitial. O sea, claro, ¿sí? disposiciones y ubicaciones. Sí. Sí, voy a tomar la palabra aprovechando el momento. Bueno, obviamente saludar a los chiques, a la gente, muy contento de estar aquí, poder preguntar, tener este espacio. Yo me uno al club de fans, yo también fui alumno de la profe Carla, entonces es muy bonito poder tener este momento de preguntas y respuestas. Quiero darle vuelta un poquito más a lo anterior, anclar un poquito algunas cosas. Me refiero al tema del paisaje y la cuestión política. Pienso, básicamente, ¿cuál sería para ti, Carla, la distinción entre paisaje y territorio? ¿Y qué implicancias tiene, en este caso, para la imagen latinoamericana? Le doy un pequeño giro, o lo replanteo
pienso, ¿cuál sería la diferencia entre una política del paisaje y un paisaje político? Bueno, aquí entro ya entrando en el tema del paisaje propiamente tal, ¿no? Lo que corresponde en este caso es interrogar esta relación entre estética, política y ética, ¿no? Siempre en el terreno latinoamericano, ¿no? Las representaciones del espacio americano, tanto en imágenes literarias, fotográficas o tradicionales, existen desde su invención, desde la invención de América Latina, incluso mucho antes, ¿no? Que había una imaginación sobre estos territorios incógnitos, por decirlo, y que ya se representaban, ¿no? Entonces, estas representaciones necesariamente instalan nuevos valores de distancia, escalas, tiempo, espacio, como modelos de réplica en este nuevo mundo, ¿ya? Entonces ahí también partimos con un tema no menor, ¿no? Y en el fondo de todas las representaciones que existen, el paisaje ocupa una gran parte de ellas, ¿no? Donde nuestra primera sensación es de que se configura espacio distante, ¿no? Y aunque ordenado culturalmente como un espacio infinito, indomable, opulento, exuberante, donde el sujeto es reducido muchas veces a la mínima expresión, ¿no? O es marginado a los bordes, por ejemplo, justamente para sustentar esa exageración, ¿ya? Con esto estoy pensando en finales del siglo XIX, cuando esta relación desigual del hombre con la naturaleza se puede explicar por la ambición que hay sobre estos territorios. Entonces, ahí tenemos imágenes políticas, si tú quieres, ¿no? O sea, ya nos anuncian un problema, ¿no? Político. Ahora, quedándome un ratito más en el paisaje, ¿no? Un fundamento interesante para entender la representación del paisaje en general, ¿no? Es la que propone George Simmel, en que la relación de la naturaleza con el hombre se da a partir de esta como un todo continuo. Esto es filosofía, ¿no? Muy continuo, y el paisaje sería una interrupción, si bien deseada y autosuficiente, significa un desarraigo forzado, ¿no? De este continuo, desde donde se tendría que construir un horizonte para poder calcular ese espacio, el espacio, ¿no? Entonces, este sentimiento moderno sobre el paisaje nos hace sentido por lo fragmentario de la fotografía, por ejemplo. Entonces, el paisaje en la fotografía, yo me atrevo siempre a decir que es un paisaje fotográfico, distinto al cuadro, porque hay una operación distinta. El cuadro llena el blanco con la naturaleza, le pone cosas, ¿no? Lo que tiene que hacer la fotografía es descartar. La fotografía deja fuera. La pintura mete adentro. Entonces nosotros, la operación fotográfica es justamente forzar aún más ese fragmento y ese desarraigo de esta naturaleza continua, digamos, infinita, por decirlo, ¿no? Ya. Entonces este sentimiento moderno sobre el paisaje, en esta lógica, en la naturaleza como un todo sería irrepresentable, solo es representable en forma de paisaje, ¿ya? Y los paisajes, y volviendo a Salgado, ocupo el ejemplo de Salgado, ¿no? Los paisajes de Salgado serían una referencia a este todo irrepresentable, ¿de acuerdo? Lo que deja en evidencia, nuevamente, que evade el aspecto territorial, ¿no? Y lo evade con esta especie de estetización en que los acontecimientos que él registra o que prevé se vuelven hechos sellados y no tienen proyección alguna, ¿no? O sea, volvemos en ese sentido a redefinir el paisaje como un hecho sellado, ¿no? Bueno, se genera entonces, así como en esta operación, se genera un exceso de significados que Salgado aprovecha, pero donde las fotografías quedan en una suspensión de semejanza
que redundan en íconos del paisaje, que toma infinitas formas de reconstrucción simbólica, pero seguimos dejando fuera el territorio, ¿no? Y más que vincular entonces al sujeto latinoamericano con estos paisajes, lo exilia, ¿no? Para instalarlo en un espectáculo estético compensatorio, ¿no? Aunque Salgado intente, ¿no?, empatía con estos paisajes, el sujeto latinoamericano no encuentra su lugar allí, ¿no? En los márgenes sociales y políticos de América Latina no coinciden para nada con los márgenes que Salgado, en definitiva, define, ¿no? Ahora, el término paisaje tiene una historia larga y confusa en su teorización, ¿no? Pero yo diría que las nociones de paisaje y territorio están súper definidas justamente por los significados que portan en relación a las imágenes que los generan, o que visibilizan estos conceptos, ¿no? El paisaje tiene un origen cultural, el territorio tiene un origen geopolítico, ¿ya? Aunque ambos se vinculan en esta dimensión espacial, ¿ya? La distinción más simple es que el paisaje surge de la observación desinteresada, en su versión más conservadora, y esta idea queda, digo, bien asentada hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? En su representación y en su discusión teórica incluso. Ahora, en cambio, el territorio surge del habitar, de las formas del habitar en un espacio determinado. Y en ese espacio, según esa forma de habitar, se asientan el sentido y la identidad del lugar. ¿De acuerdo? Ahí hay, digamos, ciertos aspectos que podrían darnos, ¿no?, los ejes para entender las diferencias, ¿no? Ahora, ambas nociones, ¿no?, se articulan hoy de una manera bastante problemática, pero a la vez despejan muy bien los cambios que ha tenido la fotografía respecto de estos dos objetivos, ¿no? Donde va adquiriendo la fotografía un peso crítico respecto del paisaje a secas, ¿ya? La urbe, la vida cotidiana, la movilidad, el capitalismo, van cambiando los espacios geográficos, y te diría yo que la resistencia o la adaptación a estos nuevos espacios geográficos es lo que va conformando los territorios, ¿ya? Va conformando la propiedad de su hábitat. Ambos conceptos se van transformando uno en relación al otro, hay desplazamientos, extensiones del paisaje al territorio y viceversa, ¿no? El territorio también constituye un paisaje, en definitiva, ¿no?, en el que se articulan nuevas definiciones a partir de la vida política, cultural, social y económica de un determinado grupo y lugar que antes fue visto como paisaje. ¿Te das cuenta? Ahora, la fotografía latinoamericana contemporánea tiene una conciencia nítida de esta distinción, ¿ah?, generando una producción desde acá, como diría Kai, con una buena cuota de decolonización de la mirada sobre el paisaje. ¿Ya? Eso es lo que está súper interesante, esa observación del paisaje en la fotografía contemporánea, ¿no? El paisaje aquí ha devenido una mercancía, ¿no?, turística, artística también, y de alguna forma este paisaje administrado, ¿no?, ha sido sobrepasado por el territorio, que en definitiva desinstitucionaliza el paisaje y se da paso entonces a la experiencia directa con ese espacio, ¿no? El territorio es un lugar de enunciación, y creo que la fotografía también es un espacio de enunciación aquí, ¿no? Hay fotógrafos locales que se han situado ante el paisaje de una forma crítica, paradojal, donde afloran otros sentidos, torciéndose la idea del paisaje hegemónico, especialmente la idea europea, ¿no? Y es un paisaje que, por ejemplo, tiene como elemento principal la muerte, ¿no?, contradiciendo toda la idea del paisaje placentero, por ejemplo, ¿ya? La invención de América va unida a la invención del paisaje americano, por ejemplo, y por lo mismo
carga con prácticas coloniales, reivindicaciones políticas, extractivistas, desarrollistas, ¿no? Entonces, aquí el paisaje acumula capas de significado y que no podría ser de otra forma tampoco, ¿no? Porque en América Latina el paisaje ha sido administrado, eso es, ¿no? Convirtiéndose inevitablemente en territorios en disputa. ¿Mm? En América Latina sucede algo más que lo visible, que ha determinado que la fotografía complemente esta imagen paisajística con un análisis activista de la experiencia en o con dicho paisaje, ¿no? Expresado de otra forma, la experiencia fotográfica de su representación, es decir, de la representación del paisaje, implica la participación intrínseca del sujeto en el paisaje. ¿Ya? Entonces surgen así los paisajes de la muerte, paisajes de la violencia, paisajes del sacrificio, paisajes de la transformación, todos estos paisajes derivados, ¿no?, que menciona Milton Santos en los años 90. ¿No? Quisiera dar un ejemplo muy bonito, mencionarlo, ¿no? Volviendo a esta cuestión de la escala del sujeto y en el paisaje, ¿no? Que ha sido un tema que yo, de hecho, desarrollé en mi, no sé, en mi tesis de magíster, ¿no? Que es súper bonito. Es el tema de la escala en el paisaje intervenido, particularmente por el desarrollismo en América Latina, siglos XIX, XX, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Mientras las monumentales obras del desarrollismo sistematizan una intervención exitosa, vencedora, sobre la geografía y la naturaleza, la pequeña figura del sujeto es casi invisible, ¿no? Y está generalmente, esto en una fotografía, generalmente está a un costado de la estructura, vista en planos generales, que constata, esa pequeñez, esa escala pequeña, constata la inmensidad de la voluntad civil de la modernidad sobre esos paisajes, ¿no? Y el triunfo en la minimización de obstáculos para que los recursos naturales extraídos alcancen el destino europeo. ¿Ya? Mientras más pequeño el sujeto en el paisaje, mayor sería el efecto de la intervención progresista. Y nos encontramos muchísimas imágenes con estructuras de grandes obras ingenieriles, sobre todo caminos, puentes, ¿no?, túneles, que son la vía para extraer el material a Europa, ¿no? Entonces, y siempre aparece el trabajador de este porte en un ladito. Es impresionante cuando uno llega a entender esas imágenes que parecerían casi gloriosas, ¿no? De qué bien nos estamos desarrollando, pero tienen una contraparte no menor, ¿no? Ahora, estas fotografías hoy día es muy difícil verlas solo como paisajes intervenidos, ¿no?, sin proyectarlas como imágenes de un territorio negociado. ¿Ya? Entonces ahí estamos permanentemente actualizando este problema del paisaje, el territorio y sus lecturas, ¿no? Ahora, respecto de lo que podríamos llamar la política del paisaje, ¿no?, que estaría dentro también de la política de las imágenes. El paisaje es una imagen, ¿sí? Es decir, dentro también de la cultura visual, que no es otra cosa que aquello que nos remite a la administración, principalmente de la circulación de las imágenes, de paisaje en este caso, y de las posibilidades críticas que esto tiene, ¿no? Aquí el paisaje es un motivo para la función, hoy en día el paisaje es un motivo para decolonizar la mirada, ¿no?, y provocar nuevas perspectivas sobre estas imágenes. Eso podríamos mencionarlo como política del paisaje, ¿no?, o de las imágenes de paisaje, ¿no? Pero yo diría que la política del paisaje es complementaria al paisaje político, ¿ya? Creo que en la medida que este paisaje intervenga las relaciones de poder,
¿no? Que puedan establecerse con o en él. Toda fotografía de paisaje es sobre un paisaje político. El solo hecho de fotografiarlo activamente, ¿no?, lo convierte en la expresión de su intervención y transformación. O sea, muy distinto, y esto sería pensar en el paisaje de la política, ¿no? O sea, ahí también tenemos Otro diferente escenario. otro escenario. Carla, hay una mano levantada, Cristian. Dale. ¿Tú quieres hacer una pregunta, un comentario, Cristian Venegas? Sí, sí, efectivamente. Para Buenos que días. pues la hagas. Hola, hola. Hola, buenos días. Bueno, he seguido atentamente la intervención de la profesora. Efectivamente, le quiero felicitar primeramente una exposición muy completa, bastante profundizada, de verdad, me ha hecho reflexionar bastante sobre los tópicos que ha presentado. Y en relación a lo que ha planteado, quisiera hacer una pregunta vinculada al tema del retrato. ¿Ya? Hasta ahora hemos reflexionado en términos al paisaje, ¿verdad? En relación al territorio, y ahora la pregunta específicamente en relación al retrato. ¿Habría algo así como algo característico en el retrato latinoamericano, por ejemplo? Que si bien no sé si de pronto ha, digamos, visto ese elemento, que creo que también me parece interesante. Eso. Sí, sí. Bueno, es un tema bastante distinto de lo que estaba tratando, pero te lo voy a hacer un poco así como sucinto, ¿no? Pero el retrato y el paisaje son los dos géneros fotográficos iniciales, ¿no? Y en ese sentido comparten un destino común en América Latina, ¿ya? Porque también fue así acá, ¿no? Y el retrato, digamos, contiene también esta noción de identidad, igual que el paisaje, como es utilizada la imagen de paisaje, más bien, ¿no? Ahora, el retrato tiene otro problema, yo diría, distinto, porque justamente el retrato, si bien es una construcción cultural, tal cual el paisaje, ¿ya? Pero el retrato tiene, bueno, esa carga humana, ¿no? Esa carga humana que lo complejiza muchísimo más, porque ahí podríamos nosotros mencionar estas identidades atribuidas a través de la fotografía, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que es un tema que yo trabajé mucho, por muchos años y muy profundo, ¿no?, en cómo se representa al sujeto indígena en la fotografía. Y vemos cómo las estrategias visuales que utiliza la cámara, porque ahí tenemos este otro gran problema, que este aparato técnico reproduce los poderes hegemónicos en ese retrato. Entonces, esos retratos, a nosotros se nos devuelve esa imagen de una forma hegemónica. Entonces, sí que hay una relación con el paisaje, la verdad que tienen mucha relación, pero yo creo que los alcances son un poquito distintos por hablar de seres humanos, digamos, ¿no? O sea, entonces, claro, es un poco más complejo, ¿ya? Porque las identidades atribuidas en América Latina, en definitiva, van directamente sobre el sujeto latinoamericano, ¿no? Eso te podría decir, sí. No sé si... Profesor Ignacio, ¿queda algo en el tintero? Si no, para abrir la Podemos seguir conversación. y vuelvo al final. ¿Rita? A mí me quería compartir, no sé si prefieren hablar, pero me quedaban algunas imágenes sobre este paisaje, estos paisajes derivados que me interesa que se vean, ¿no? Si quieren... Claro. No Y sé más aún por la asimetría, ¿no? Por esa asimetría que tú planteas entre la fuerza de la naturaleza y la pequeñez del humano, ¿no? A propósito del retrato, cómo de alguna manera esa misma asimetría se da entre el fotógrafo
occidentales y el indígena, ¿no? Que también establece el objeto representado también queda bajo la lógica del poder y por lo tanto siempre es un retrato asimétrico, por llamarlo así. ¿Ah? Por eso me gustaría ver tus imágenes. ¿Ah? Mira, lo que voy hay a... una mano levantada de Rita también para que intervenga y así abrimos la Sí. conversación. Rita. Se nos fue Rita. Ya, si quieres proyectar las imágenes, Carla, para que continuemos con el tema del paisaje. No, Sí, sí, no, voy a... Carla, te quiero saludar y felicitar por la intervención. Fíjate, voy a poner la cámara también para que podamos ver. A ver, me Hola, surge... bueno verte. Hola, qué bueno verte. A ver, tú dices que tanto el retrato como el paisaje son géneros fotográficos, ¿verdad? Pero son géneros heredados de la pintura, ¿no? Sí, Y de sí. una pintura de la ilustración, ¿verdad? Que tiene jerarquías, digamos, con respecto justamente de una mirada, con respecto a una pintura histórica, digamos, conformatoria de Estados-naciones, o después viene, digamos, el retrato, el paisaje, hasta derivar en la naturaleza muerta. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado que tú lo mencionaste, que lo alcanzaste a mencionar, el asunto de la complejidad del aparato técnico, ¿verdad? Que tiene incorporado, ¿verdad?, una máquina de visión, y también fruto de la ilustración, digamos, derivada posteriormente, pero también fruto digamos, de un proyecto cultural eurocéntrico, que por supuesto que condiciona la mirada, porque es una mirada justamente para poder evaluar el territorio a conquistar en determinado momento. Esas categorías de la pintura creo que siguen prevaleciendo, o digamos mi pregunta sería si siguen prevaleciendo cuando tú, digamos, le asignas la metáfora del barroco, porque el barroco es la pintura barroca, ¿verdad? Seguimos con la pintura en un momento de un dispositivo tecnológico que es principalmente moderno en un área, en un territorio donde no hubo revolución industrial. Y de ahí las tesis de Ronald Kay, ¿verdad? Digamos de que finalmente no hay una simultaneidad histórica de la pintura con respecto a, digamos, un paisaje desde acá, porque el aparato entra, es el choque de dos mundos. También, digamos, viéndolo como el asunto de las heterotopías, o sea, porque a mí me parece que más el paisaje de Salgado sería un paisaje utópico, también heredado de la ilustración, con respecto a el nuevo mundo, es un nuevo mundo, digamos, que salva de la tragedia económica y cultural que sufre Europa, digamos, digamos en determinado momento. Entonces, creo que ahí me parece que el otro está siempre presente en el aparato fotográfico, porque el aparato fotográfico ya contiene ese idem frente al alter. Entonces, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, y mi pregunta también específica es por qué, habiendo una tradición en el grabado, no hay, digamos, digamos, este aparato cultural de la pintura en relación, digamos, esta cosa siempre referida a la pintura. No hay un desplazamiento al grabado latinoamericano que tiene un sello bastante propio y de alguna manera también tiene que ver con esa oscuridad propia de la xilografía. Sí. Sí, bueno, la verdad es que yo mi tema no es el grabado, ¿no? Pero ahora, la relación que hay entre el grabado y la fotografía también lo podríamos hacer fácilmente, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando, y lo comentaba, ¿no? Cuando yo hablé del barroco, justamente
me metí en otra profundidad del barroco para no trabajar desde la forma que le da la pintura latinoamericana al barroco. O sea, me desentiendo un poco de la forma de la pintura barroca latinoamericana, digamos, ¿no? O sea, yo lo que lo intento hacer, ¿no? Es traer del barroco esta cosa que oculta en el fondo, ¿no? Esta cosa que oculta y que como digo, en el barroco colonial latinoamericano, el espectáculo religioso, por ejemplo, es un evento que brilla, pero que oculta muchas cosas, ¿no? Es que toda imagen oculta algo, o sea, hay un cuerpo Sí, que falta. sí, claro, no. En toda imagen, en la pintura, en el grabado, Absolutamente, absolutamente, ¿ya? Pero aquí se hace evidente en ese hecho del barroco, digamos. O sea, esa experiencia, por eso yo la traigo como experiencia, ¿no? Como una experiencia sitiada, localizada, o sea, cultural, digamos, cultural. estrictamente histórica, claro, cultural. O sea, ahí es donde, y te Yo digo, estaba pensando que el barroco, más que el dispositivo pictórico, es una postura política en Latinoamérica. Eso también, estaba pensando yo. ¿Sí? Nos va quedando... Rita, dale, si quieres. No, sí, o sea, sí, digamos, es una actitud sincrética, ¿verdad? absolutamente. ¿Verdad? Sincrética y de resistencia Sí, a Europa. Por supuesto. Es una versión local, cultural, en respuesta a... Oye, tenemos una mano levantada aquí de uno de nuestros estudiantes. Yo no sé cómo bajar mi mano, pero... Lo escuchamos. No importa, déjala ahí arriba, no hay problema. Hola, buenas, ¿escucha? Sí, hola. Escuchamos. Hola a todos, muchas gracias Carla, de verdad pues, es como enriquecedor estar aquí escuchándote y la verdad al mismo tiempo siento que es como un poco corto el tiempo como para ahondar en muchos temas que son interesantes. Dentro de todo quería preguntar si es que tal vez tienes alguna recomendación sobre el barroco latinoamericano, como para leer, ahondar y al mismo tiempo poder inspirarnos de esto, que de hecho personalmente lo encuentro como bastante hermoso y de hecho sin leerlo antes, creo que como mi lenguaje va de la misma manera, como de los tonos de los negros o de las subexposiciones. Por eso me gustaría saber si es que tiene algún, no sé, algún método físico o digital en donde podría leer sobre esto mismo. Mira, bueno, yo la bibliografía que utilicé, ¿no? Hay mucho sobre el barroco latinoamericano. Yo creo, Echeverría, por ejemplo, es un autor que lo trabaja. Tiene un historial bien interesante el barroco latinoamericano en la teoría, porque claro, tú lo puedes encontrar aplicado a la pintura principalmente, ¿no? O a la religión, pero hay mucho, yo no sé, aquí me pillas un poco de sorpresa como para darte toda esa información, pero sí puedo hacerla llegar, sí, la puedo hacer llegar a Ignacio, no sé quién a tu profesor, no sé, ¿no? A Bertolini podría ser, que es como más directo. Sí, genial. Bueno, puedo hacer llegar una lista para que te la hagan llegar a ti y así tener ahí por lo menos unos primeros textos por donde partir a pensar en el problema, porque ha sido revisado mucho y justamente, ¿no? Lo que decía Daniela, como un problema de resistencia, un problema político acá. Y esa es la versión interesante, ¿no? La formalidad barroca en la pintura, eso la estudian los historiadores del arte, no sé, ¿no? Claro, por ahora Severo Sarduy podría ser, ¿no es cierto?, el texto de Severo Sarduy, apóstol del barroco, pero también el trabajo de este argentino que en vez de hablar de barroco habla de Barroso, ¿no? ¿Cómo se llama este? Dice, en América Latina no hay barroco, sino que hay Barroso. Hay Barroso, bueno, Barroso. Imagínate, ese desplazamiento ya te dice todo, ¿no? Exactamente. Eso... Entendido, muchas gracias. El nombre, disculpa. ¿Puedo compartir que últimamente yo he leído a Bolívar Echeverría también? Bolívar Echeverría.
Sí, a Silvia Rivera Cusicanqui y a Ticio Escobar, que abordan el tema del rito religioso, del sincretismo, del barroco, de la resistencia, etc. Y ahí hay un comentario de Diego que dice que hace poco salió un libro en torno al barroco, del trabajo de Zaida González, que de hecho lo tengo aquí. sí, pues, sí, Todavía no lo he leído, pero aquí está, lo tengo en mis manos, me lo regaló la profesora Bueno, Zaida, que te también das hace clase acá cuenta, ahí en la sede. Rolando Carlos, va, Néstor Rolando va. Perlongues, ¿verdad? Digamos, siguiendo a lo que decía Tirso, digamos, dentro de la línea, digamos, la tradición barroca en literatura, Perlongues era uno de los grandes, también argentino. O sea, digamos, la verdad es que nuestra cultura... A ver, Lemebel es un barroco. Claro. ¿Verdad? O sea, ahí están todos estos desplazamientos, que uno toma ciertos elementos que nos hacen sentido en pensar cómo se vuelven a aparecer acá. O sea, eso ahora, todo el arte contemporáneo, para diferenciarlo del arte moderno, es neobarroco. también está ese sí, ¿verdad? sí. O sea, es un También arte una de los tesis. desplazamientos. Sí. Sí, pues, es un arte de los desplazamientos, un arte de, digamos, de la expansión de los límites, ¿verdad? Sí, sí. Oye, yo quisiera saber si hay alguna otra pregunta o algún comentario sobre esta conversación que hemos tenido con Carla de los estudiantes, si se animan a levantar la mano y desbloquear su cámara para poder hacer algún comentario. Yo puedo tomar Profesor la palabra. Ignacio. Profesor Ignacio. Sí. Solo para un pequeño guiño a propósito del barroco, la lectura de Sergio Rojas, por ejemplo, sobre el neobarroco es muy interesante, como aclarece un poco la distinción de un barroco como un gesto de la contrarreforma a un neobarroco, y como dice Carla o la profe Rita, él lo define como una vocación de ir más allá, como un cruzar un límite, y en fin, hay un montón de cuestiones en relación como a la idea de arte y la significancia. En fin, yo tengo una pregunta que tengo guardada hace rato y que me interesa mucho y que tiene que ver con el trabajo de Carla como curadora, principalmente. Y esto es una pregunta en base a una razón contingente y que tiene que ver con el valor expositivo de la fotografía en la actualidad. Muchas cosas han cambiado en la fotografía en el último tiempo y siguen cambiando y ha siempre estado en constante transformación. Entonces pregunto, ya sea esta documental o no, artística o no, ¿cuál es ese valor expositivo en la actualidad en Chile, en América Latina y también en el resto del mundo? Pienso, a raíz de operaciones históricas medias conocidas como El rastro de Chile en el 60 o Chile from Within en el 90. Mira, respecto de eso, es extraño lo que pasa con la exposición, porque es un formato de difusión y de circulación, primero que su característica principal es que ocupa un espacio determinado, ¿no? Son espacios que están siempre, en general, en un contexto institucionalizado, ¿no? Los museos, centros culturales, galerías u otros espacios, ¿ya? Y un poco esto siempre va a definir los contenidos, las estructuras, los discursos, museografías, calidades, ¿no? Y eso en la curaduría es especialmente relevante, ¿ah? Ahora, yo tengo la impresión de que desde ese punto de vista la exposición es un formato, a estas alturas es un formato acotado, o sea, muy acotado, ¿no? Pensando también en que hay un público siempre específico para estos espacios, ¿no? Ahora, yo abriría esto, y a mí esto es lo que más me interesa, ¿no? Es que pensar un poco las exposiciones como lo piensa Didi Huberman en la exposición como una máquina de guerra, ¿no? Que es un pequeño artículo que él tiene, donde dice que en realidad una exposición no debe tratar de tomar el poder sobre los espectadores, sino proporcionar recursos que incrementen la potencia del pensamiento. Yo creo que ahí está la clave de una exposición, ¿no?
este pensamiento crítico que propone Huberman en el espacio expositivo debiera ser además inagotable, ¿no? Es decir, debería contar con varias versiones, sin perder sus contenidos, ¿no? Y los espacios expositivos debieran facilitar esto. Entonces, ahí creo yo que la exposición volvería a tener, o sea, no es que lo haya perdido, pero se ve poco, ¿no? La exposición debiera ser lo que llama Didi Huberman un Denkraum, o sea, un espacio para el pensamiento, ¿ya? Yo creo que eso no está fácil porque además aparece el libro, ¿no? Con gran potencia, ¿no? El formato de salida del libro que se ha vuelto potentísimo para la fotografía y también para los fotógrafos, ¿no? La posibilidad de contar con esta materialidad, ¿no? Y yo creo que el valor disruptivo que tiene que tener la foto, considerando su versatilidad y la dependencia de los significados que adquieren los distintos contextos donde se expuesta, ¿no? Debiera darse en este Denkraum, ¿ya? Ahora, pensemos también que la fotografía es un objeto tremendamente versátil, ¿no? Se expande y se reduce, la fotografía respira, ¿no? Entonces, se limita su poder o se expande según sea, ¿no? Está como un pulmón, ¿no? Y en ese sentido, el libro creo yo que es un soporte es más plástico, es un soporte más adecuado. Ahora, la curaduría en cualquier parte, en América Latina, yo creo que en América Latina urge más, ¿no? En Europa la historia de las exposiciones siempre tiene una patita mucho más ligada a la historia del arte, ¿no? A la formalidad, al conservadurismo de la museografía, etcétera, ¿no? Entonces, si la curaduría debiera expandir este campo de la fotografía, también debiera expandir las referencias que ocupa, los argumentos que expone, ¿no? Y yo creo que a mí me sale más interesante evaluar las exposiciones por sus efectos en el tiempo que por sus obras, por ejemplo, hoy en día. Eso a mí sí, sí. Sí. Es decir, me interesa más la revisión, la distancia, tomar una distancia crítica que más bien situarlas en un presente, ¿no? Bueno, ahora, a propósito del rostro de Chile, que para mí es un proyecto nación, ¿no? Es un proyecto a nivel nacional, ¿no? Y el libro del Chile from Within, en el 90 sale el libro, en el 2015 se hace la gran exposición, ¿no? Pero este libro, o sea, el libro, digamos, y la exposición, son experiencias muy distintas, ¿ya? Aunque ambas igual apuntan a lo nacional, ¿no? A una reconstrucción visual y colectiva del Chile, que son coberturas, son importantes, ¿ya? Pero el rostro de Chile es una exposición didáctica, ¿no? Nos muestra cómo somos, ¿no? El rostro de Chile se acopla a una tradición documentalista que hasta los años 90 la experiencia visual en América Latina está relacionada con una función ejemplificadora de la fotografía como dispositivo referencial, ¿no? Por lo tanto, se trata de una aproximación didáctica, indicativa y funcional para mostrar qué y cómo es, aunque esté atravesada por ideologías, ¿no? Estoy hablando de la fotografía, igualmente instala imaginario, ¿no? Ahora, el Chile from Within, reordena, selecciona la información y depura las imágenes intencionalmente para armar este Chile desde dentro. También es extraño el título, ¿no? Aquí luce la fotografía autoral, trabaja metáforas, asociaciones libres, ¿no? Es una apuesta editorial, en el fondo, que sucede a partir de fragmentos que en la construcción narrativa viene a obtener su sentido, ¿no? Ahora, la gran diferencia
si lo ponemos así, es que el rostro es una curaduría chilena. El Chile from Within es una curaduría extranjera. O sea, Susan Maicelas se le ocurre hacer este libro, convoca a los fotógrafos cercanos, ¿no? A un grupo de fotógrafos específico, y ella dirige la orquesta. Entonces también ella viene con cierta, digamos, Maicelas resuelve con las expectativas de la fotografía de allá, la fotografía de acá, ¿no? Esto habría que revisarlo mejor, pero sin duda tienen, ¿no? Y es en el 2015 donde recién se traduce ese libro. Exactamente, se traduce, claro, circula en inglés, ¿no? Entonces es un producto para otro lado, no es para Chile eso. Es para los fotógrafos. Claro, sigue siendo una mirada colonizada sobre el territorio latinoamericano. Mira, ¿no? sobre la imagen, ¿ah? Sobre la imagen, porque yo me acuerdo... Sobre la imagen fotográfica, sí. Claro, la edición que hace Maicelas es una edición de fotografía de agencia Magnum. O sea, ya, está bien, podemos aprender de ello, y los autores aprenden de ello, están muy contentos en ese contexto que este libro se vaya a Estados Unidos y los conozcan como autores en Estados Unidos. Yo no sé si estaba tan abocado a la realidad del Chile desde dentro, o sea, estaba abocado a los autores, ¿sí? Con una edición depurada, como digo, no fragmentaria, es decir, ella toma imágenes que coinciden con su expectativa. Entonces eso es complejo, ¿no? Ahora, en el 2015, efectivamente, como dice Rita, se produce esta gran exposición que está curada y gestionada por Jorge Gronemeyer, y se le intenta, ¿no? Contextualizar mucho más, es decir, hay vitrinas con objetos, vitrinas con material de prensa, y bueno, testimonio de los... Se abre mucho más, ¿no? Pero el de los 90 a mí me causa contradicciones profundas, ¿no? Carla, vamos a ir cerrando. Sí. Le voy a dar la palabra a Paloma para que cierre, pero antes, como un comentario nomás sobre esto que hemos estado hablando sobre la mirada colonizada, ¿no? Y la liberación de esa mirada colonizada. Como comentarte que me parece muy interesante lo que contaba al comienzo, habiendo tenido una formación en un colegio alemán y habiendo estudiado en Europa, que te hayas centrado y un poco en esta experiencia como racial que decías, como de que por oposición te terminaste interesando más en el territorio latinoamericano y en nuestras problemáticas que en centrar esa mirada en los países del norte, ¿no? Como eso te lo quería comentar, me parece muy interesante que estemos desde acá reflexionando, no sobre, sino que desde Latinoamérica. Sí, no, todas mis clases, de hecho, yo creo que ahí es donde pongo mi cuota, mi activismo, digamos, es en las clases, ¿no? Es donde yo muy pocas veces, si no me toca dar la historia universal de la fotografía, mis referentes, mis teorías, y todo está basado en textos y fotógrafos latinoamericanos que, a la pasada, digo, tienen una fotografía que excelente. Hay excelente fotografía latina. Diga, es la que más me gusta. Oye, me da una lata cerrar el espacio, porque creo que lo que hiciste justamente es abrirnos un espacio para el pensamiento, para la conversación, y nos quedó chico. Entonces da la impresión de que estimulaste el deseo justamente de pensar en la problemática de la fotografía llamada latinoamericana, de pensarnos en un lugar de enunciamiento, además, en este cruce ético, político, estético. Entonces yo quisiera, digamos, de que este ánimo nos abriera otros espacios y continuáramos esta conversación, o sea, que no quedara aquí, y en ese sentido, digamos, invitarles a todos, agradecerles a todos y a todas los que han participado de esta conversación, escuchando, preguntando, agradecerle a Carla enormemente traernos esta conversación, y a Daniela por modularla,
y al equipo de Agua Derramada justamente por estar generando estos espacios que bien nos hacen, ¿no? Así es que no sé si quieres cerrar, Carla, con algunas palabras. Bueno, sí, no, comparto con, yo creo que con ustedes y con todos los que están presentes, ¿no? El cariño por la fotografía y por nuestro territorio, y yo creo que tenemos una gran ventaja haber surgido de estas paradojas, ¿no? Es lo que abre el pensamiento. Yo creo que es justamente nos da la oportunidad de mantenernos en esa paradoja y en ese sentido ser siempre muy más libres también, ¿no? Es extraño pensarlo así, ¿ya? Pero yo creo que estamos en un territorio favorecido, muy favorecido, ¿no? A pesar de todas las categorías que nos puedan echar encima, digamos, ¿no? Pero para el pensamiento creo que es fantástico, ¿no? Bueno, igual agradezco mucho a los que han estado, agradezco mucho a Agua Derramada, a mis interlocutores directos en este caso, les agradezco mucho las preguntas y los comentarios y las observaciones, porque también para mí es rico transmitirlo, porque bueno, son cosas que yo voy pensando, estudiando y no tienen ningún sentido que se mantengan en un cajón. Así que es súper bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Los dejamos convocados a seguirnos en nuestras redes, en el Instagram. Esta misma conversación va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, en nuestra web también, para que podamos ir generando justamente esta comunidad crítica que yo creo que le hace muy, muy bien a Argos.